Buenas tardes, somos el equipo 1, venimos de la Universidad del Valle de México. Vamos a hacer la práctica número 9, que es malformaciones congénitas del sistema digestivo. Mi equipo está conformado por mi compañera Jessica de la Cruz Rayón, Ruth Marín Mendoza, Jenny Sánchez Marón, Arturo Pantoja Graniel, y Emanuel Jerónimo Galindo. Ya, ¿quién es Omar? Enfermedad congénita de Hirschsprung. Se produce cuando algunas de las células nerviosas que están normalmente en el intestino no se forman correctamente, mientras que el bebé se desarrolla durante el embarazo. A medida que se digieren los alimentos, los músculos los desplaza hacia adelante a través de los intestinos en un movimiento denominado peristalsis. En los niños con enfermedad de Hirschsprung, la falta de célula nerviosa en una parte del intestino interrumpe la señal desde el cerebro e impide la peristalsis en ese segmento del intestino. Debido a que las heces no pueden avanzar normalmente, el intestino puede obstruirse, bloquearse parcial o completamente y comenzar a expandirse hasta un tamaño superior al normal. En esa enfermedad, el intestino se bloquea con las heces y el bebé se estriñe o es incapaz de evacuar normalmente los intestinos. La obstrucción provoca una presión en el interior del intestino y produce adelgazamiento de la pared intestinal. Eventualmente se puede desarrollar una infección bacteriana en el tracto digestivo y causar problemas graves. Los síntomas de los bebés pueden incluir los siguientes: no evacúan los intestinos en las primeras 48 horas de vida, distensión gradual del abdomen, vómito verde o marrón. Los niños que no tienen síntomas iniciales también pueden presentar lo siguiente: estreñimiento que empeora con el tiempo, falta de apetito, retraso en el crecimiento, heces pequeñas, acuosa y con sangre, y falta de energía. Atresias y estenosis intestinales. Las atresias y las estenosis pueden ocurrir en cualquier lugar del intestino. La mayoría se localiza en el duodeno, la minoría en el colon, un número igual en el yeyuno y en el ileón. 1 de 1500 nacimientos. Los que se extienden desde la porción distal del duodeno hasta su porción caudal se atribuían a accidentes vasculares que comprometían el aporte sanguíneo y necrosaban los tejidos en una sección del intestino. Se pensaba que los accidentes podían deberse a factores como rotación anómala, vólvulo, gastrosquisis u onfalocele, pero según los datos más recientes, los problemas de diferenciación del intestino también pueden ocasionar esos defectos. Así, la expresión errónea de algunos genes HOX, de los genes y receptores en la familia FGF, producen atresias intestinales. En 50% de los casos se pierde una región del intestino y en 20% subsiste un cordón fibroso, como lo podemos ver en la figura A y B. En otro 20% se aprecia estrechamiento. Un diafragma delgado separa los segmentos más grandes y pequeños del intestino. Esa lo podemos ver en la figura C. De estos defectos, 10% corresponde a la estenosis y atresias múltiples, con una frecuencia de 5% cada una. La podemos ver en la figura D. La atresia en cáscara de manzana representa 10%. La atresia está en el yeyuno proximal y el intestino es corto, con la porción distal a la lesión enrollada alrededor del resto mesentérico. Los efectos que las atresias tienen en el recién nacido depende de cuánto intestino resulta dañado y de su ubicación. Algunos neonatos con importante daño presentan bajo peso y otras anomalías. Malformaciones congénitas son alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos, extremidades o sistema, debido a factores medioambientales, genéticos, deficiencia en la captación de nutrientes o bien consumo de sustancias nocivas. Estas alteraciones estructurales pueden afectar al ser humano. Anomalías del hígado y de la vesícula biliar. Atresia extrahepática e intrahepática. En sí se presenta obliteración de los conductos biliares que lleva una fibrosis con el desarrollo de cirrosis.
La atresia biliar es causada por la ausencia congénita o infradesarrollo de una o más de las estructuras biliares, produciendo ictericia y cirrosis a nivel de extrahepático, afectando también al hígado. A medida que esta enfermedad empeora en neonato, se presenta retraso del crecimiento y se desarrolla hipertensión portal. Duplicación de la vesícula biliar. La duplicación son tipo Y, adherencia por 2 vesícula biliar, ocupando la misma fosa con 2 conductos císticos separados que se fusionan para desembocar con el conducto hepático común y poder formar el colédoco. La otra forma de duplicación es de tipo H, constituido por la vesícula biliar separada con 2 conductos císticos independientes que desembocan en el conducto hepático común separadamente para formar el conducto colédoco. Otras anomalías frecuentes son hepatomegalia, que sería el aumento del tamaño del hígado, cáncer de hígado. Están presentes células malignas en los tejidos del hígado. El aumento de padecer aumenta cuando hay una hepatitis o cirrosis, cuando aumenta las concentraciones de alfa-fetoproteína en la sangre.